Bienvenidos a la mirada femenina de la libertad. Esto es Entre Libros y Tacones. Soy Daniela Carrasco y en este espacio tenemos a numerosas invitadas, mujeres líderes en las distintas áreas. Aquí hablamos de política, de economía, del mundo empresarial, claramente de libros y también moda. Y en este segundo capítulo tengo una gran invitada. Tenemos a Sofía Abarca, quien es periodista de la Universidad de Chile, cuenta con numerosos diplomados y también máster en relación a el mundo de la edición, publicación y cómo liderar el mundo empresarial, y actualmente está estudiando el magíster en filosofía, economía y política de la Universidad del Desarrollo, y además es dueña y fundadora de la editorial chilena Entre Zorros y Erizos. Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Primero que todo, muchas gracias, Daniela, por tu invitación. Para mí es un gran honor estar en tu programa hoy día. Muchas gracias, Sofía. Te voy a decir Sofía. La pueden seguir claramente en sus redes sociales y claramente justamente la editorial Entre Zorros y Erizos. Y principalmente te invito a este programa para hablar sobre el rol que ha tenido tu editorial. Porque vemos que dentro del mundo, ¿cierto?, de lo que se conoce ampliamente como las derechas, ¿verdad? Vemos que no ha habido un correcto manejo con respecto al mundo cultural. De hecho, muchas veces se ha dicho justamente, o se ha hecho la crítica, que las derechas son buenas para el Excel, son buenas para las políticas públicas, incluso manejar temas de seguridad y orden público, pero se ha hecho la crítica incluso desde actores que no están en el mundo político, sino desde afuera, ya sea el mundo intelectual o de la sociedad civil, que la cultura no es parte de nuestro dono, nuestro desarrollo. Entonces, Sofi, cuéntame, ¿cómo surge la editorial Entre Zorros y Erizos? ¿Qué te motivó a impulsar este proyecto? Bueno, primero, la editorial surge en 2021, o sea que ya llevamos 5 años desde la creación y fundación de la editorial. La editorial en cuestión nace porque yo estaba estudiando periodismo en la Universidad de Chile, estaba terminando mis últimos años. Entonces, yo en ese momento yo estaba manejando también la revista Individuo. Entonces, yo siempre desde que empecé a estudiar tenía un interés por crear un proyecto editorial, porque siempre me ha gustado la estética que tienen las revistas o los libros, que es súper específica. Entonces, bueno, como estábamos trabajando en la revista Individuo, uno de los autores, William Tapia, quería hacer un libro, Perfecto. porque nos dimos cuenta que, y yo creo que todas las personas que son autores van a poder entender que publicar en este país es muy difícil y por otro lado es muy caro. Claro, la revista Individuo era principalmente una revista enfocada en las ciencias Sí, las sociales. ciencias sociales, claro, filosofía, pero 100% en el individuo y en la idea de la libertad, que Perfecto. conlleva Y ambos esta es una conceptos. revista que se publicaba en formato digital. 100% digital. Y era un proyecto autogestionado y yo siempre lo vi como un hobby. O sea, yo en ese momento estaba trabajando como asesora de una concejal. Entonces, para mí, efectivamente, la revista era un hobby que me sirvió para aprender a hacer diseño editorial por cuenta propia. Perfecto. ¿Y cómo se da ese paso, cierto, de ser parte de esta revista, la revista Individuo, a decidir, cierto, tomar ya la acción de, no, voy a fundar la editorial Entre Zorro y Erizo y voy a empezar a publicar libros? Porque una cosa es Sí. la revista, cierto, incluso digital, y otra cosa es la maquetación o hacer las maquetas de los libros y finalmente después todo lo que conlleva, ¿cierto? O sea, posicionarlo en las librerías. Yo sé que Claro. varios de tus libros, lo vamos a hablar un poquito más adelante, que fueron bestseller, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da justamente cómo das ese paso justamente a tomar la decisión de quiero crear mi propia editorial de libros? Claro. Bueno, quizás voy a tener que partir un poco antes también Ujú. en la historia, pero la revista en cuestión nace post estallido social, porque Perfecto. nos dimos cuenta que no había, o por lo menos yo, con un ex socio en esa época, nos dimos cuenta que no había como una instancia donde las personas liberales o libertarias pudieran publicar su idea. Entonces dijimos, bueno, si este espacio no existe al parecer, lo creamos nosotros. Yo siempre he sido una persona proactiva, o sea, si no está, yo voy y lidero un proyecto o aporto mi granito de arena en el mundo, por decirlo Claro. de una manera. Entonces, como vimos esta carencia en el estallido social, fundamos la revista, a la revista le fue súper bien, llegó 2021 y como te comentaba, claro, está William que quiere hacer esta publicación, este libro. Yo ya sabía de diseño editorial y ahí mi ex socio me dijo, oye,
si tú ya sabes maquetear una revista, ¿por qué no te maqueteas un libro? Si es más fácil, supongo. Porque no teníamos ninguno de los dos conocimientos respecto a qué es hacer un libro. Entonces, para nosotros todo era una intuición. Ya, perfecto. Pero entonces, claro, yo tomé este liderazgo de este proyecto. Entre los tres, entre el autor, mi ex socio y yo, decidimos financiar este libro. En ese momento nosotros estábamos viviendo una crisis del papel, entonces los libros costaban el doble. Y la crisis fue a raíz de que la ley de que ya no se podían usar bolsas plásticas obligó a las papeleras a financiar las bolsas de papel, entonces los libros se quedaron sin papel. Claro, o sea, no había una oferta del material del papel de los Claro, libros. ¿Y eso generó que los libros fueran más caros? No, casi sí, el doble o el triple en algunas ocasiones. Ya. Entonces, por ejemplo, el libro que nosotros imprimimos en esa época costó 400.000 pesos, entre 400 y 500.000 pesos. Ahora ese libro con las mismas características debe costar 200, para 100 ejemplares estoy hablando. Ya, perfecto. Porque 400, casi 4.000 pesos, una locura para un libro de esa característica. O sea, por cada unidad. Sí, cada unidad, claro. Y ahora, o sea, se bajó de 4.000 pesos por unidad a entre 2.000 y 2.500 pesos. O sea, entonces, la mitad. la mitad. Sí, entonces, como te comentaba, claro. Entonces, ahí te das cuenta que las políticas públicas afectan a varias industrias y no solo a la industria de las bolsas o del plástico. Efectivamente, muchas veces se instala una política pública pensando en un bien, pero se olvida finalmente todas las externalidades que pueden ser tanto positivas como negativas y afectan a todos. Oye, y en este sentido, hablando un poco del mundo editorial, observamos que hay una especie como de crisis del libro, ¿cierto? Han cerrado librerías, también el mismo libro físico ya no está circulando con la misma demanda que antes observábamos. Vemos por otro lado, por ejemplo, que han surgido aparatos como el Kindle, ¿cierto? O los audiolibros. Cuéntanos cuáles han sido los desafíos y las problemáticas que tú has observado al momento de instalarte justamente con la editorial Entre Zorro y Erizo, en este contexto que hemos ido avanzando hacia lo digital, ¿verdad? Pero también vemos por otro lado que los libros, aquellos que siguen comprando, van a las librerías a comprar justamente los libros en físico, como que lo buscan con una visión de colección. Dime cuál es tu diagnóstico y cómo observas tú este cambio de panorama. Yo creo que es un cambio súper complejo y yo lo he intentado como estudiar, identificar la raíz de la problemática, porque, o sea, desde que existe el libro, desde el siglo, si no me equivoco, XV, de 1400, el libro siempre ha sido un proyecto en crisis, porque el libro, a diferencia de otras industrias, y similar a lo que pasa en la industria de la cultura, está entre dos grandes núcleos o dos grandes áreas, que sería el área empresarial, porque es un producto que se tiene que vender en un mercado en específico, y por otro lado el área de la cultura, que es el área de los bienes simbólicos. Claro. Entonces nosotros estamos en dos mundos, una especie como de oxímoron, porque si tú hablas con la gente común y corriente te van a decir, pucha, el Estado tiene que financiar los libros, porque el libro tiene un bien, representa algo moral, entonces el Estado tiene que apoyarlo. Entonces, claro, teniendo en cuenta estas dos problemáticas, yo creo que la raíz del problema radica en que estamos enfrentando una especie como de muerte del lector. Me explico. Muerte del lector. Sí, yo lo denomino muerte del lector. Ya. Así que no me copien mi tesis, realmente. ¿Y qué significa esto de la muerte del lector? Porque si nos damos cuenta, actualmente el lector no es el mismo lector que estaba a principios del siglo XIX, a finales del siglo pasado. Es un lector que no es capaz de entender lo que lee. Si tú revisas, si tú haces un análisis, por ejemplo, de la forma en que están leyendo los niños ahora, claro, absolutamente no entienden lo que leen. ¿Y por qué? Porque, claro, las redes sociales te obligan a absorber el conocimiento de forma inmediata. Claro, rápido, instantáneo, o sea... De hecho, cuando tú hablas con personas que hacen marketing en redes sociales, te dicen, en 5 segundos tenés que enganchar al receptor o si no, perdiste. Entonces, ¿cómo estamos educando al receptor? El receptor tiene que estar absolutamente entretenido en el minuto 1. Claro, y esto lo observamos no solamente en las redes sociales, incluso habré leído por ahí algún artículo que hablaba sobre, por ejemplo, incluso cómo series de plataformas mainstream tipo Netflix están tratando de volver a instalar constantemente las mismas temáticas que se tocan a lo largo de la serie porque entienden que ya el espectador está viendo la serie, entre comillas, de manera más pasiva porque está con el celular, entonces... entienden que ya incluso hemos perdido la capacidad de tomar la atención no solamente de lo que leemos, incluso de lo que vemos. Claro. De hecho, es súper interesante porque el libro tiene ciertas características que te obliga a estar ocupando un tiempo determinado, súper específico, con mucha atención
a la lectura correspondiente. Tiene ciertas especificaciones. Es un discurso súper elaborado. En Claro. cambio, los discursos actuales de los libros no tienen absolutamente nada. Yo he estado revisando, por ejemplo, libros contemporáneos, bestsellers, los libros que leen, bueno, los libros más vendidos serían estos libros de romance, de ¿Ya? novelas románticas. Hay libros en específicos que en un solo párrafo te repiten 4 veces la misma idea. Porque claro, porque de nuevo, la persona no está entendiendo lo que está leyendo, tiene dificultades. Y quizás también, por ejemplo, podríamos hablar de un efecto secundario que sería el auge del audiolibro. Claro. Porque si la, porque claro, una persona cuando escucha un audiolibro es porque está haciendo otra actividad entre medio, pero de nuevo, el libro te obliga a estar ocupado un cierto tiempo con atención. Entonces las personas no... Entonces, claro, el libro desde un inicio siempre ha tenido ciertas características para que el lector lo entienda. El libro original, de la Edad Media en específico, estaba hecho para que una persona se subiera a un púlpito y lo leyera. Mm, Entonces tiene ciertas características de puntuación que era para que ese relato llegara a la mayor cantidad de personas, por ejemplo, en una iglesia. claro. Entonces ahí se ha ido adaptando con el tiempo y ahora el libro contemporáneo se está adaptando a la nueva O sea, época, el libro se va efectivamente. adaptando según El libro siempre ha sido una cómo adaptación, va evolucionando, ¿cierto?, la claro. sociedad y las personas. Es interesante porque ahora también se agrega otro componente, no solamente las redes sociales, sino el auge de la inteligencia artificial. Claro, Yo lo he observado, por ejemplo, en mis estudiantes que se nota que no leen los libros, pero o le suben a la inteligencia artificial un PDF del libro, ¿cierto? O le piden, básicamente, un dame un resumen resumen, del libro. Entonces ahí también podemos constatar de lo que tú denominas justamente la muerte del claro. lector, que es un concepto, ¿cierto?, patentado por Sofía Entonces, Abarca. claro, el Sí, libro se está adaptando a esta problemática, entonces quizá en unos años más, quizá los libros sean solo párrafos de 3 líneas haciendo una explicación rápida de un concepto, una idea y chao. Y hay claro. otras problemáticas, porque para, para tú vender un bestseller, un libro romántico, que también es una problemática, actualmente hay muchos libros que son brutalmente pornográficos y que se venden a personas jóvenes, ¿Cómo es eso? porque, por ejemplo, si una persona lee Alas de Sangre, Alas de Sangre es una novela de ficción sobre dragones, una novela romántica, pero en realidad es casi un 50 sombras de Grey, con un contenido altamente pornográfico, que lo leen jóvenes y que las personas no se dan cuenta, los adultos no se dan cuenta que es lo que están leyendo O sus sea, estamos adolescentes, hablando de un libro que está de novela de ficción. enfocado a niños y No a adolescentes. niños, No, sino a, adolescentes. sí, a adolescentes y a personas mayores, jóvenes mayores. Ya, perfecto. ¿Qué es Pero el eso? problema es que los adultos no saben lo que están leyendo sus Los hijos, adolescentes claro. y están consumiendo contenido que es altamente pornográfico porque es llamativo. Oye, y aquí me surgen justamente, bueno, numerosas temáticas que me gustaría discutir, pero por ejemplo, libros que han surgido con esta tónica justamente no solamente de una pornografía encubierta, sino que son explícitamente eh, pornográficas, en el sentido que, a propósito que siguen una agenda ideológica como la denominada educación sexual integral, pero que ha recibido numerosos cambios en esta agenda política, que los padres se han dado cuenta que, por ejemplo, compran un libro, ¿cierto? Sí, Ya sea a su hijo, hijos, niñitos chicos, y que de repente se ven con contenido que claramente no es para nada adecuado a la edad en la que ellos claro. están. Entonces, ¿cómo observas tú este tipo de problemáticas y fenómenos que vivimos en la sociedad actual? Claro, bueno, ahí hay otro concepto que podríamos también tomar de la muerte del lector, la otra pata, de que yo lo denomino una especie como de caridad cultural, porque al final la problemática de estos libros en cuestión es que tienen un respaldo de entidades estatales para ser financiados. Porque Mm, yo estoy más que segura de que esos libros no se venden en el mercado, sino que efectivamente está apoyado por ciertas organizaciones para promover esas ideas. De hecho, hay un caso nuevo que salió hace poco, que lo estaba promoviendo y denunciando Vox en España, sobre perfecto. un libro que estaba orientado, claro, en educación sexual para niños, para hombres, y hablaba sobre, bueno, eyaculación para niños, para infantes. Perfecto. Entonces, es un libro bastante problemático porque, de nuevo, lo está financiando el Estado. Claro, sí, creo haber visto Sí, justamente está. parte de la denuncia y que ocupaba no solamente con libros, sino también tenía imágenes Sí, bien mm, pornográfica y bien, explícita. claro, bien explícitas, para nada adecuadas justamente para el consumo de niños menores de edad. Y en este sentido, Sofía, efectivamente vemos que cualquier padre, ¿cierto? Cualquier padre que está consciente
de lo que consume su niño, claramente no buscaría justamente entregarle este tipo de contenido a su hijo, ¿cierto? Todos los padres buscamos cuidar lo máximo Claro. posible. Sin embargo, vemos que a pesar de que los padres lo rechazan, la sociedad civil lo rechaza, siguen estando ahí este tipo de libros y otros, ¿verdad? En las librerías. Y finalmente aquí tú mencionas un concepto bastante clave que es que, bueno, surgen principalmente porque reciben dinero de fondos concursables Claro. estatales. Y aquí se hace toda una crítica, porque, y volvemos a lo que planteamos al inicio, que lamentablemente la izquierda, ¿cierto? Las izquierdas han tratado de capturar la cultura como parte de su patrimonio y busca instalar sus lineamientos a toda costa. ¿Cómo observas tú este panorama? ¿Qué crítica le podemos hacer? Bueno, efectivamente es como tú dices, Dani, eh, que yo considero que estas instituciones necesitan de nuevo el Estado porque en el libre mercado efectivamente no venderían. Claro, O sea, hay que hacer un análisis súper rápido. Nosotros, en nuestro caso particular, nos han llegado, y es algo real, porque yo de hecho una vez lo cuestioné en el magíster a uno de a unos profesores que hacían evaluación de estos proyectos concursables. A nosotros en cuestión nos llegó un libro que había ganado un fondo del libro, aproximadamente entre 5 o 6 millones de pesos. No es poca plata para la producción de este libro. Las 30 primeras páginas, muy buenas, publicable, una idea interesantísima, nos encantó, se aprobaba. El problema es que eso es lo único que te pide el fondo del libro para concursar. Unas 30 páginas, un primer capítulo, unas 20 páginas, si no me equivoco, en el caso de poesía. o sea, como Entonces, un resumen del proyecto sí, de libro. claro. Y obviamente este proyecto, si está bien escrito, si alguien lo revisó, va a pasar. Po. La problemática surgió que cuando nosotros leímos las 170 páginas restantes para completar 200 páginas, era un desastre. O sea, no tenía ni inicio ni final, ni pies ni cabeza. No, simplemente no lo podíamos publicar. Entonces se rechazó. Entonces ahí está la problemática es, se están aprobando proyectos, se está dando recursos a proyectos que en realidad no tienen cabida en el mercado. Son lo que yo denomino, de nuevo, me invento puros conceptos en verdad, gustitos personales. Porque Claro. esos libros lo que hacen es simplemente satisfacer el ego del autor, porque el autor, en realidad el autor no piensa en el lector. El que piensa en el lector es el editor, porque al editor le Mm, interesa vender un libro. claro. Al autor nomás le interesa publicar su idea y que ojalá, en porque el autor tiene una forma de ser de un genio, el autor crea. Entonces, la persona que crea obviamente cree en su obra, Claro, o sea, le pone el corazón a su a proyecto. su, en el fondo es autor, tiene Claro, autoría sobre su obra claro. que ha escrito. Entonces, el editor, su rol, desgraciado, el rol, de verdad, el rol del editor puede ser incluso desgraciado para muchos autores, Ujú. es bajarlo de la nube a la tierra y decirle, ¿sabes qué? Tu proyecto me encanta, pero hay que hacerle ciertas correcciones para que sea vendible o para que sea querible por estos lectores que están ansiosos supuestamente por leer. Entonces, claramente nosotros tenemos que revisar estos proyectos y ahí te das cuenta que cuando los recursos pasan directamente a autores, o ya sea a ciertas editoriales que no tienen escrúpulos, no, de verdad no se venderían. Entonces ahí tú vas a ferias del libro o a ciertos mercados independientes del libro y te das cuenta que hay un montón de libros que no tienen cabida. No, Se pero pierde plata. efectivamente. Y ahí entra mi crítica. De que claro, quizás son 5 millones, o quizás son 3 o 4, pero ¿y si sumamos la cantidad de recursos que se da por premio? Estamos Claro. hablando de muchos recursos. Pero el problema es que no se evalúan, se dejan ahí, es como casi que un robo hormiga infinito en Claro, y realidad. estamos solamente hablando de los fondos concursables Sí, pues, a libros. ¿Qué pasa en otras dimensiones de la cultura? claro, ¿Cierto? Y después nos sí. estamos encontrando con, o sea, o performance, ¿cierto? O puesta en escena O ferias de, del claro, libro, ferias del qué libro, pasa en los ¿cierto? municipios, por ejemplo, que tienen su organismo. Hay municipios que tienen sus fundaciones culturales o corporaciones culturales que después los concejales no pueden ir y pedir mucha información porque son entidades privadas. Y está Claro. el tema, es chistoso, porque estas organizaciones que odian lo privado, que utilizan los recursos públicos, que hablan contra los malvados capitalistas, bueno, utilizan el sistema privado para decir que no los pueden fiscalizar. Mira tú, o sea, ¿Sí? entonces no puede haber un seguimiento de transparencia o rendición de Muchas cuentas veces, por parte de estas entidades. sí, claro, muchas de ellas no se pueden hacer. Mira tú, mira, qué interesante finalmente cómo vemos el actual status quo del mundo editorial, del mundo cultural. Y aquí me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre el mundo de la Feria de los Libros. Por ejemplo, hace un par de días, ¿cierto? Hace una semana atrás estamos celebrando el Día del Patrimonio,
¿verdad? Que ya no es el Día de los Patrimonios, no, del Día del Patrimonio, a mi juicio, me agrada el cambio. ¿Qué opinas tú de este cambio, Sofía? No, está bien, po. No, absolutamente. ¿Cierto? O sea, Sí, busca la unidad a nivel nacional de que hay un sí, patrimonio, una historia en conjunto que tenemos que una recordar nación, y celebrar, ¿verdad? claro. Pero hemos visto siempre, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Santiago, una de las más famosas, ¿cierto? A mi juicio, he visto que estaba un poco de capa caída. No sé cómo lo observas tú, pero también vemos que han surgido numerosas otras ferias que son alternativas de distintas líneas editoriales, ¿cierto? Distintos sectores, incluso sectores políticos. Pero entendemos que el lector, ¿cierto? Aquellos que aún no han muerto, ¿cierto? Diciendo Mm. que, utilizando este concepto que Sofía nos presenta de la muerte del lector, aquellos que aún tienen interés en la lectura y siguen yendo justamente a esta feria, observamos que hay una especie de... No hay tanta variedad a nivel cultural. La oferta sigue siendo la misma. Si yo voy, por ejemplo, a la Furia del Libro, por mencionar uno, y la Feria Internacional del Libro de Santiago, creo que veo los mismos contenidos, los mismos autores. ¿Dónde está la verdadera variedad y la verdadera pluralidad a nivel de la publicación, autores, temáticas, incluso críticas? Claro, o sea, yo no te podría dar una respuesta a eso, Dani. De todas maneras, bueno, para que las personas tengan conocimiento, en Chile existen 4 ferias importantes a nivel nacional. La primera es la que tú nombraste, la Feria Internacional Santiago, que es la FILSA, que la organiza la Cámara Chilena del Libro. La Cámara Chilena del Libro es una organización que tiene ya sus décadas y que lamentablemente ha entrado en una especie de crisis, en parte porque sus principales socios, Penguin y Planeta, que estaban integrados, si no me equivoco, en 2015, 2016, rompieron relaciones y se fueron de ahí. Estas dos, bueno, editoriales transnacionales tienen el monopolio del libro acá en Chile y también a nivel internacional. Son los magnates del libro. Entonces ellos, si no me equivoco, con otras librerías importantes, generaron la segunda feria, que sería la FAS, la Feria de Autores de Santiago. La particularidad de la FAS es que son muy pocas las que pueden ingresar a vender libros porque claramente están de nuevo estos magnates del libro más otras editoriales más grandes ¿Y de ahí cuál Chile. es el requisito para poder tener un stand? Obviamente pertenecer a la sociedad ahí, Ya, porque es un gremio, que es el gremio de la Corporación del Libro. perfecto. Y las otras 2 ferias que nos van quedando sería, claro, la que hace Editoriales de Chile, la Primavera del Libro, y también hace la lluvia del libro en otoño, en esa fecha. Y la última sería la Furia del Libro, que la organiza la Corporación de Editores de la Furia. La Furia del Libro sería la feria que ahora está teniendo un auge, Claro, sí, que he visto un boom justamente un boom de enorme, esta que le ha ido muy bien, que feria. es bueno. O sea, Mm. uno no dice que sea malo que les vaya bien. Obviamente que entre más libros, más cultura es más beneficioso para la sociedad. La problemática aquí que yo vengo a criticar es que Editoriales de Chile, bueno, nos censuró a nosotros, que después vamos a hablar de la demanda en específico. Entonces, obviamente tienen una perspectiva bastante reducida de la realidad de quiénes pueden o no pertenecer. Y la furia del libro es abiertamente anti, como ellos se denomina, antifascista, anti de derecha, O es sea, verdad. explícitamente. Sí, sí, de hecho yo también lo denuncio en parte, porque en 2000, todo esto, si ustedes se dan la lata, por decirlo de una manera, de buscar en internet, lo van a encontrar. O sea, esto es público. O Sí, esto es sea, público. simplemente una búsqueda en el En navegador de internet, internet y puedes encontrar finalmente que tienen lamentablemente una mirada sí, sesgada en torno a qué contenidos, qué tipo de libros, que sí, incluso qué autores pueden sí, estar sí. presentes De en hecho, estas yo, ferias de yo considero libros. que si vamos nosotras dos, puede ser peligroso, ¿verdad? Para la funa o el ataque, etcétera. Oye, qué Sí. interesante. Mira, todos estos temas vamos a seguir hablándolo en el siguiente bloque, después de esta pausa, porque vamos a hablar sobre temáticas sumamente complejas, ¿cierto? Aquí Sofía Abarca nos va a contar más sobre una discriminación arbitraria que sufrieron en una feria de un libro que ya vamos a hablar cuál es, y que nos cuente justamente sobre su caso que recientemente tribunales ya anunciaron que se comprobó justamente, se constató esta denuncia de discriminación. Así que nos vemos después de esta pausa. Mises Conosur, buenos días. Hola, ¿de verdad puedo estudiar con una beca? Sí,
Y no estás sola. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Eso se acabó. Si tienes ganas de aprender, ya tienes lo más importante. Lo demás lo ponemos nosotros. Este instituto no vino a adaptarse al sistema, vino a abrir puertas donde antes había muros. Aquí nadie se queda afuera, nadie. El dinero deja de ser una barrera. Ingresa al programa de becas del Instituto Mises Conosur porque nuestro propósito es que cada persona adquiera mejores herramientas para su vida, forje su prosperidad y sepamos identificar dónde están las ideas que crean prosperidad. Cuéntanos quién eres y hasta dónde quieres llegar. Este marzo puede ser el comienzo de algo grande, un nuevo camino, una nueva etapa. Nosotros ponemos las herramientas, tú pones la decisión. Estudia a tu ritmo, a tu hora, sin dejar lo que más importa, porque formarte no es solo aprender, es tomar mejores decisiones, es cambiar tu historia y también el país en el que vives. Postula al programa de becas del Instituto Mises Conosur, porque el talento no puede seguir esperando. Nadie se queda afuera. Este es tu momento. Tómalo y nos vemos en clases. ¿En qué momento las salas de clases dejaron de ser un refugio para el conocimiento y se convirtieron en un terreno de disputa? Hoy, la violencia en los colegios y universidades de Chile no es solo un titular de prensa. Es una señal de una crisis institucional que nos obliga a mirar hacia atrás para entender nuestro presente. Por eso, desde el Instituto Mises Conosur, hemos publicado un nuevo volumen de Política Analítica Coyuntural que nos invita a una reflexión necesaria sobre la violencia como una praxis política que se ha arraigada en nuestra cultura escolar. Este análisis recorre décadas de historia, desde la politización de las aulas en los años 60 hasta la normalización de los métodos de presión como las tomas y los enfrentamientos que hoy vemos como cotidianos. Pero el análisis va más profundo. Nos plantea este texto que hoy enfrentamos una violencia híbrida. Ya no se trata solo de demandas estudiantiles, sino de la irrupción de la narcocultura, el deterioro de la salud mental y el impacto de fenómenos digitales que deshumanizan el entorno educativo. Casos recientes como el trágico suceso en Calama o la agresión a autoridades académicas nos muestran que el límite de lo aceptable se ha desplazado peligrosamente. ¿Y qué sucede con la meritocracia y el futuro de nuestros jóvenes cuando el orden social dentro del aula se quiebra? Este Politay reflexiona sobre la urgencia de recuperar la autoridad docente y garantizar espacios seguros donde el talento no sea desplazado por el miedo. Detener esta escalada no es solo una tarea legislativa, es un deber ético con las próximas generaciones. Te invitamos a ser parte de esta discusión fundamental. Puedes descargar nuestro último Politay en www.misesconosur.org. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ítalo Meña, jefe de vinculación del Instituto Mises Conosur, y hago este video para invitarlos a Mises TV. Todos los días jueves de 10 a 12 estaremos en la mañana del Mises analizando la coyuntura desde las ideas de la sociedad libre. Así que ya saben, no se lo pierdan todos los jueves de Jueves Ítalo por Mises TV. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Entre Libros y Tacones. Estamos con Sofía Abarca, dueña y fundadora de la editorial Entre Zorros y Erizo. Y estábamos hablando en el primer bloque sobre esta situación que se vive en Chile con respecto a las distintas ferias de los libros, ¿cierto? Que se ve una especie de... que tratan de instalar solo un tipo de contenido, solo un tipo de autor, que lamentablemente parece que sigue una línea ideológica dejando fuera a editoriales, autores, libros, ¿verdad? Y en este sentido, Sofi, y el principal motivo por el cual te estoy entrevistando es para que nos cuentes justamente la discriminación que sufrió Entre Zorros y Erizos en una feria, ¿cierto? La Feria Primavera del Libro, en la 12ª versión que se realizaba en ese momento en Providencia, que ustedes quisieron participar de esta actividad, pero lamentablemente no les permitieron ser parte de este evento. Sofía, cuéntanos cómo fue esta experiencia. Entiendo que ustedes fueron justamente a la justicia, recién resolvió una sentencia. Cuéntanos cómo fue para ustedes y bueno, y también para ti justamente como dueña de la editorial Entre Zorros y Erizos.
Sí. No, bueno, como tú indicas, Dani, pero yo me quiero remontar un poquito antes a la censura que sufrimos. Bueno, esta fue específicamente en 2023. Justo en 2023 era la conmemoración de los 50 años del golpe o del pronunciamiento. Ah, dependiendo claro, de qué te ahí pregunte. hacemos memoria y ahí Sí. veíamos que el gobierno estaba con No, y todo, todo el mundo así la bien. cultura, el mundo cultural, ¿cierto? Incluso Sí. desde el mismo aparato estatal están con una agenda explícita que lo anunciaban sobre el respecto al legado y memoria, ¿cierto? De los 50 años del pronunciamiento militar. Claro, claro. Entonces estaba todo enfocado en celebrar o conmemorar esa fecha en específico. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba justo, si no me acuerdo, en primer año de mi magíster en edición y publicaciones, la UDP. Y un día, si no me equivoco, un día de junio, julio, me llega la noticia del mundo de derecha que habían censurado a Legado Ediciones ¿Ya? de participar en la Furia del Libro, que sería una de las ferias que nosotros hemos estado planteando en el bloque anterior. Correcto. Entonces, claro, en este comunicado en específico de estas personas decían que la habían bajado, o sea, que, de nuevo, lo mismo que nosotros, que le habían aceptado la inscripción, habían pagado en tiempo y forma lo que correspondía, y después le habían llegado un telefonazo. Esa fue la diferencia entre nuestro caso, que le habían llamado por teléfono y le dijeron, pucha, por las susceptibilidades de la otra editorial, los otros editores, los tenemos que bajar porque su contenido no es adecuado a lo que nosotros promovemos en nuestra feria. Eso Entonces, en la Furia del Libro. sí, la Furia del Libro con Legado en específico. Perfecto. Entonces subieron este comunicado, que también lo pueden hallar en Twitter, está aún. Entonces a mí me encendió una alarma, porque dije, entre Legado y nosotros compartimos a Cristian Iturrialde, uno de nuestros autores. Entonces, Claro, autor argentino. Sí, un autor argentino, efectivamente. Entonces, si lo censuraban a ellos, pueden decir específicamente lo mismo hacia nosotros. Correcto. Yo recuerdo que compartí este mensaje, esta situación en el grupo de WhatsApp de la universidad, de editoriales, de ediciones, y todos estaban de acuerdo. En verdad, todos estaban de acuerdo con esta censura. De hecho, una chica en específico puso y comparó las publicaciones de derecha como si nosotros estuviéramos promoviendo la pornografía infantil a ese nivel. Sí. Entonces, ellas comparaban nuestros discursos con discursos que son claramente ilícitos, para decir que nosotros no podíamos tener espacio público. Estamos hablando entre Zorro y Erizo. No, estoy hablando de Legado de Ediciones. Delegado y Ediciones. Claro. Entonces pasó que ya, a mí me encendió esta alerta porque dije, mis colegas del mundo de la edición opinan que es legítimo y comparan a esta editorial con este tipo de publicaciones que no tienen absolutamente nada que ver, porque nosotros tenemos todo el derecho a publicar lo que estamos publicando. Entonces dije, chuta, creo que parece que la industria es más restringida de lo que yo pensaba. Oye, porque a mí me llama mucho la atención que estamos hablando de alumnos, estudiantes de un magíster en edición y publicación. Bueno, y los periodistas piensan lo ¿cierto? mismo también. Y que también el mundo del periodismo estén de acuerdo con este tipo de censura, y aquí yo me pregunto dónde queda el respeto justamente de la libertad de opinión, de expresión, de atraerse la información, etcétera, que no solamente lo encontramos en nuestra Constitución, lo vemos que este principio está amparado en tratados internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? O la Declaración Interamericana de la OEA, ¿cierto? Sí, En numerosos finalmente tratados internacionales que avalan la importancia de la libertad de expresión, de opinión, de información, como uno de los fundamentos de la democracia. O sea, si no hay pluralidad, ¿cierto? Si no hay diversidad, entendida en el buen sentido, lamentablemente este concepto ha sido muy manoseado, ¿cierto? Pero si no hay una verdadera pluralidad en lo que hablamos, en lo que debatimos, claramente siempre con respeto, ¿verdad? Pero finalmente estamos viendo que estamos erosionando uno de los pilares de la democracia. Claro, efectivamente, ¿no? Sí, en toda la razón, Dani. Es sumamente delgada. Y ahora, Sofi, cuéntame un poco más sobre el caso. Sí, entonces, claro, yo me encendió esta alerta porque dije, claro, ya hay personas opinando respecto a favor de una censura explícita. Pasó unos 2 meses después, porque si no me equivoco, esto fue en septiembre, sí, en septiembre. Septiembre del 2023. Entonces nosotros postulamos en Tiempo Informa, abrieron abrieron para que nosotros pudiéramos postular, porque era una instancia pública.
Ese es otro tema. Ellos abrieron las postulaciones para que nosotros pudiéramos ingresar. En la feria De la primavera del libro. Primavera del Libro del Sí. año 2023. Sí. Entonces nosotros nos postulamos, todo bien, pagamos la inscripción y una semana después me llega un correo. Esa es la gran diferencia entre lo que le pasó al legado y nosotros. A nosotros nos respondieron con un correo diciendo que no podíamos participar porque nuestros lineamientos no se guiaban, no coincidían con sus lineamientos gremiales. Ellos hicieron una revisión previa a nuestro catálogo y decidieron que no podíamos O asistir. sea, es decir, ustedes postularon en tiempo y forma, Sí. los aceptan y después los bajan y les comunican toda esta decisión Sí. a través de un correo electrónico porque no estarían, finalmente, no serían afines a su línea editorial, Sí, línea gremial. línea gremial. Sí. Y ahí me mandaron la cuenta bancaria para yo depositar, o sea, para que ellos me devolvieran la plata, etc. Yo en un inicio quedé impactadísima. Ahora que lo pienso, claro, a mí me llegó incluso a dar un poco de vergüenza, porque me pasó como... Claro, yo tengo una idea política de la vida, una cosmovisión y todo lo que tú quieras, pero igual uno como editora y como productora de libros, quiera o no, uno igual quiere pertenecer a la comunidad de la industria a la cual pertenece, por decir una manera. Claro. Entonces, las ferias en realidad funcionan como instancias de consagración editorial. Porque la feria no solo, claro, le vendes al lector, sino les cuentas a las otras editoriales que también existes, que produces, y también haces que otros autores conozcan tu marca, por decir una manera. Claro. Entonces, que una de los gremios más importantes de Chile respecto, porque ellos en su momento, no sé si lo seguirán haciendo, en su página tienen agregado que son el gremio más importante de Chile porque congregan a la mayor cantidad de editoriales. Entonces, que el mayor gremio te diga que no puedes asistir porque según ellos no coincidíamos con su lineamiento, O sea, fue algo... es lamentable, incluso absurdo. Es como que dijéramos que, no sé, el colegio de ingenieros no aceptaran a ingenieros por Claro. su posición política. O sea, entendemos que todos los ingenieros que se van a suscribir justamente al colegio de ingenieros es porque comparten algo en común que sería la ingeniería independiente de... Y la defensa de los ingenieros. Claro, ¿cachai? correcto. La producción de los ingenieros. Entonces, claro, efectivamente. Entonces, yo quedé impactada, no sabía qué hacer. Le escribo a mi socio, ¿qué hacemos? Escribimos un comunicado rápido de que fuimos efectivamente censurados. Claro, porque esto fue una censura. Porque O sea, era una censura previa. le hacen una revisión del catálogo de libros que ustedes que ustedes tienen, y numerosos, ¿cierto? De los libros que han publicado han sido bestseller, como por ejemplo el de Claudio Crespo, ¿cierto? En ese momento nosotros teníamos solo 10 libros. O sea, Solo no 10 libros. surgía Todavía, Crespo. todavía no existía el libro El único libro, de Claudio los dos Crespo. polémicos, entre comillas, era La dictadura comunista y el libro negro de la nueva izquierda. Ya. Esos eran los libros como más problemáticos para ellos quizás. Pero nosotros no teníamos más libros que eso. Teníamos un Perfecto. catálogo súper reducido en esa época. Entonces, claro, nos mandan esto, hacemos el comunicado se viralizó inmediatamente. Yo, de hecho, quedé también impactada porque dije, bueno, voy a subir un comunicado nomás. Pero llegó hasta el Twitter de Matei, incluso Matei respondió que ella no tenía absolutamente nada que ver con la situación. Y ahí ella plantea que efectivamente, claro, se le pasa la plata a estas organizaciones gremiales, pero ellos no tienen ninguna relación, el ministerio ni el municipio, para intervenir. Ellos no pueden intervenir porque efectivamente son unos terceros, estos privados, que deciden quiénes pueden o no entrar en la feria. Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue mandarle una carta de nuevo al municipio de Matei, al Ministerio de las Culturas, y también se nos acercó el equipo de Johannes Kaiser, y ahí le mandamos también un comunicado para que ellos mandaran un oficio al ministerio y que el ministerio también explicara por qué, con mayor detalle, por qué ocurrió esta situación. Entonces, de nuevo, todas las entidades estatales dijeron, nosotros les pasamos plata, ellos cumplieron con los requisitos para tener estos recursos, entonces ellos ven, según lo O sea, que le dicen los tiraron la requisitos. pelota finalmente a esta feria. Sí, la problemática es que la feria nos cerró la puerta, nosotros mandamos otro correo para que nos explicaran la exclusión, como corresponde, se olvidaron de nosotros, nos ignoraron. Y no recibieron más respuestas. No, absolutamente ninguna. Después yo interpelé de nuevo al municipio, ya más adelante, justo en octubre, cuando iba a iniciar la feria, y el municipio nos mandó un correo súper escueto diciendo, miren, de nuevo,
es responsabilidad de la Feria de Editoriales de Chile, no de nosotros no tenemos nada que ver, pese a que, de nuevo, si bien el municipio no pasó en esa época plata, para tú poder usar el espacio público, igual tenés que movilizar a instituciones de la municipalidad. Claro, o sea, tienen que pedir un permiso. Claro, los guardias, ordenar el espacio. Entonces, igual hay recursos públicos del municipio implicados en esos eventos. Entonces, obviamente participan. Y aparte, que independientemente, igual estas organizaciones ponen el logo del ministerio en sus afiches. Entonces, ellos cumplen en cierto sentido una representación del ministerio. Claro. Entonces, igual están todos implicados en esto. Entonces ellos nos respondieron de forma escueta, de nuevo, estas personas se encargan, y que ellos te van a hacer llegar un comunicado en su momento, o que ya te respondieron con un comunicado, ¿por qué no puedes ir? Nosotros, como yo te comentaba, no habíamos recibido absolutamente ninguna explicación. Y ahí en ese momento, como a mí me dio rabia, lata, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a demandar por ley Zamudio. Por ley Zamudio, Sí. o sea, Yo realmente ahí- por discriminación arbitraria por de no poder discriminación arbitraria. participar en esta feria de la primavera del libro, ustedes demandan la Por ley ¿cierto? Zamudio. Ley Zamudio. Nosotros tuvimos mucha suerte, y ahí también le agradezco al abogado Israel Brown, porque yo a él no lo conocía antes, se me acercó justo en esa instancia, a él siempre le gustaron los libros, entonces él al parecer seguía mi trabajo de la editorial. En una circunstancia se me acercó y me dijo, Sofi, yo sé lo que les pasó, sé que los censuraron, y él nos dio la idea de denunciar por ley Zamudio, y que él nos iba a representar de forma gratuita, que él se hacía cargo de... Nosotros obviamente pagamos las costas, lo que correspondía, porque obviamente como una demanda por ley civil, hay que pagar muchísimo las notificaciones, etc. Me imagino. Pero que él iba a representar su trabajo de forma gratuita. Ya fue con su Entonces- causa pro bono. Sí, claro, efectivamente. Entonces nos embarcamos en esta, entre comillas, aventura de la demanda, porque en realidad fue en 2023, estamos en 2026, entonces fueron 3 años Claro. de litigio. Al principio no los podíamos ubicar, después pasó que cambiaron de presidenta, y ahí como cambiaron de presidenta y esta presidenta puso como lo que corresponde su ubicación, ahí la pudimos encontrar y los notificamos. Entonces, al final, la demanda relativamente partió en 2025, el año pasado. Ah, ya. Ya en junio, estas personas, en verdad, nos dimos cuenta que no querían aparecer, no respondieron a la demanda, no querían hacer absolutamente nada. Y yo, de hecho, con Israel nos quedamos impactados porque de verdad pensamos que no iban a aparecer, porque no respondieron absolutamente nada. Y de repente, cuando Israel me dijo que los notificamos, inmediatamente tuvimos que ir a hacer una reunión de conciliación. Y ahí en la conciliación nosotros decíamos, lo que nosotros queremos en realidad son disculpas públicas. Que hagan una declaración pública de que nos inhabilitaron, nos censuraron y que no iban a admitir en una Claro, próxima feria. en el fondo esta sería la instancia previa en la cual ambas partes concilian, ¿cierto? Llegan a una negociación, entiendo, para finalmente no irse a juicio. Claro, sí, efectivamente. Y ellos no aparecieron. No, ellos no aparecieron, se dieron en rebeldía. Ah, rebeldía. Entonces, la jueza dijo, bueno, como no están, nos dio unas 5 preguntas o 5 parámetros que nosotros teníamos que probar para decir que efectivamente fue discriminación arbitraria. Ejemplo, poner el correo que nosotros habíamos ingresado de tiempo y forma, nuestro catálogo, los lineamientos gremiales de estas personas, y finalmente poner que algunas pruebas de que efectivamente fue discriminación por temas políticos o ideológicos. Nosotros habíamos hecho ya una investigación previa del asunto, entonces nosotros ya teníamos una batería de pruebas que habíamos preparado con anterioridad. Y aparte que la prueba más importante que nosotros agregamos fue el oficio que envió Johannes contra el ministerio, porque el ministerio al responderle le puso sus lineamientos gremiales y puso el formulario de ingreso. Porque, claro, para tú poder adquirir estos fondos públicos, tú tienes que hacer un formulario. Y en este formulario ellos pusieron textualmente que todas las editoriales podían participar, que no había distinción de ningún tipo. O sea, no declararon que tenían una línea editorial en Absolutamente particular, nada. sino Porque convocaban supuestamente sí. a todas las Y de hecho, editoriales. si uno revisa ese formulario, ellos plantean un cronograma súper distinto que al final hicieron. Y yo creo que en parte porque, claro, se cruzó los 50 años, entonces cambiaron todo el concepto de la feria para conmemorar los 50 años. Y ahí
dijeron, bueno, esta persona no tiene nada que ver con los 50 años, entonces no la admitimos. Claro, o sea, aquí observamos que finalmente esta feria en particular, como muchas otras, finalmente se convierten en un dispositivo político para Claro. politizar, para seguir fragmentando la sociedad en lugar Sí. de ser un punto de reunión para el lector, ¿cierto? Y para las editoriales. Claro. Entonces, bueno, para ir finalizándote, Sí, porque es súper largo el asunto, a mí lo que me impactó, y por eso también yo hice ese video, que al final aparecieron, el último día para presentar las pruebas, ellos, entre comillas, presentaron sus pruebas, y ellos abiertamente en esa respuesta dicen que nosotros, sí, los censuramos, sí, nosotros los discriminamos, admitieron la ellos discriminación. lo admiten. Sí, pero porque no es arbitraria la discriminación, porque al final lo que se debate es la arbitrariedad. Mm. Y no es arbitraria porque ellos sostienen, yo creo que sostienen hasta el día de hoy el día de hoy, que nosotros hacemos discurso de odio. Entonces ellos plantearon el discurso de odio, plantearon que nosotros promovíamos fake news y estábamos contra los inmigrantes y otras doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra línea. Entonces ellos abiertamente se volvieron políticos y yo creo que ahí fue quizá un error o sea, ahora que ya sabemos que resultamos, que ganamos, en definitiva, yo creo que ellos quizás se equivocaron en que no correspondía habernos acusado de discurso de odio o de conceptos políticos. Claro, porque finalmente aquí se equivoquen o no se equivoquen en el discurso ante un juicio, aquí no cabe duda que finalmente hubo discriminación arbitraria, lamentablemente, con fines políticos, Sí. ¿cierto? Y ese no debe ser el espíritu de una feria del Claro libro, que no, ¿verdad? claro Que no. finalmente se busca fomentar la lectura en esta crítica situación en la que estamos observando que el libro va en retroceso, ¿cierto? Los Claro. lectores también, tú has utilizado muy bien este concepto de la Sí. muerte del lector, que cada vez que la use te voy a citar, obviamente, para Bien, respetar los derechos Sí. de Entonces autor. ellos, en definitiva, se volvieron radicales. O sea, ellos finalmente se sacaron la máscara Sí, por esa y manera. se pusieron abiertamente políticos, ¿cierto? De una sensibilidad de izquierda Radical. radical. Sí, pues entonces nosotros entramos en un juicio, yo tuve que ir a declarar, no, al final no declaré, pero fuimos con testigos, entrevistamos a sus testigos, entrevistamos a la persona representante y ellos dijeron abiertamente, nosotros no lo aceptamos porque ustedes promueven los discursos de odio, la fake news, lo mismo que decía Camila Vallejo en su momento. Yo lo encontré gravísimo, yo de verdad lo encontré gravísimo porque ahí uno podría hacerse una pregunta retórica, ¿quién define qué es el odio? Correcto. Porque nosotros ahí como nos dimos cuenta de su discusión, nosotros dijimos en el juicio, para mí, discurso de odio es promover la lucha de clases. Correcto, ¿cierto? La Para dictadura mí- del proletariado. Para mí el discurso de odio es promover ciertos contenidos que están a favor de la lucha armada. Mm. Kim Antu hace publicaciones a favor del Ejército de Liberación Nacional Zapatista en México. Hay una editorial Oxímoron, en el concepto de que nos acusaron de fake news. Oxímoron publicó un libro que se llama La Virgen de la Revolución, que habla una supuesta crónica de que en el estallido social murieron 30 personas, a 10.000 personas le sacaron los ojos, que los carabineros torturaron. Eso es fake news, donde tú lo leas, porque efectivamente incluso los informes internacionales dijeron que eso no pasó acá en Chile. Claro. Entonces, estas editoriales abiertamente promueven estas ideas, estas doctrinas súper radicalizadas. Y manipulan la realidad Sí, histórica. de hecho, hay editoriales en específico que publican libros infantos juveniles para niños pequeños a favor de la ideología de género. Entonces, ahí esos son los discursos que promueven esta persona. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si ustedes no acusan discurso de odio, para nosotros también es discurso de odio que ustedes promuevan estas ideas porque nosotros publicamos a Ronald Ojeda y Ronald Ojeda lo mató una tiranía comunista. Claro. Entonces, va en contra de la sensibilidad de las personas que huyeron de los países comunistas. Y así nosotros fuimos argumentando la demanda. Gracias a Dios, pasó también 6 meses y recién nos dijeron que nosotros ganamos y que efectivamente fui yo discriminada, porque yo soy la representante de la editorial, que fui discriminada por discurso, o sea, por temas ideológicos al final. Perfecto. Y finalmente recibieron el resultado de esta sentencia la Claro. semana pasada. Sí, claro, la semana pasada. La semana pasada. Y también un punto importante que no quiero que se me olvide. Una de las testigos, bueno, las dos testigos, una de las testigos era expresidenta y pertenece a la directiva de la Furia del Libro. Y la otra persona es una persona que distribuye a la gran cantidad de editoriales de izquierda de este país. Entonces yo me pregunto, ¿por qué estas personas que tienen esta sensibilidad, que representan a gran parte de la población de editoriales independientes, se meten en una demanda por Ley Zamudio?
Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente esta demanda fue más grande de lo que nosotros pensábamos, porque al final fue nosotros contra toda la industria independiente del libro. Claro, o sea, se Ese es- denominan independientes, pero no son son independientes. O sea, independientes. sí tienen una agenda política, Sí. lamentablemente, asociada a la izquierda radical, ¿cierto? Y finalmente están atentando contra los pilares de la Sí. Y democracia. de hecho, esa es nuestra crítica y eso es lo que me gustaría poder dejarle a las personas que vean esta entrevista. En verdad, que yo pienso que nosotros como sector ideológico político de las derechas en su amplitud, a veces nos detenemos y nos quedamos con las pequeñezas y las peleas personales o los egos o las peleas de ego y discursos vacíos de la batalla cultural, que hay que hacer la batalla Claro. cultural. Pero yo creo que la problemática que nosotros estamos insertos y que vimos a través de la editorial es mucho más grave de lo que se ve. Porque al final lo que están haciendo estas personas es que a través del uso de recursos públicos, ya sea del Estado, del gobierno de Chile, o ya sea de los municipios, como las fundaciones culturales, Claro. es decirte explícitamente qué es lo que tú puedes consumir, qué es lo que tú puedes leer, qué es lo que tú puedes hacer y pensar en definitiva. Porque claro, nosotros nos quedamos que nosotros producimos libros, pero en realidad si tú explayas la situación, si tú lo profundizas, estamos enfrentando, ellos están en contra de la libertad de prensa, contra la libertad de expresión y contra la libertad de conciencia en definitiva. Porque de nuevo, que ciertos libros sean expuestos. Yo invito a la gente que cuando salga del metro vea los libros que están expuestos en el bibliometro. Mm. ¿Cuáles son los contenidos que están ahí? Y ahí van a cachar que hay ciertos contenidos que no se muestran, porque ellos plantean ciertas realidades que no quieren que nosotros, bueno, ciertas realidades que ellos quieren promover y O no sea, las claro, otras. finalmente vemos una especie de manipulación de lo que el lector debería Sí, debería leer leer, o debería ¿cierto? consumir. O consumir, Y sí. ellos están diciendo qué es lo que deberíamos pensar en definitiva. O sea, finalmente no, a veces pensamos, hay libertad de pensamiento, libertad de expresión. Parece que estamos siendo manipulados y esperamos justamente Sí. que con la nueva administración, el nuevo gobierno, eso se pueda revertir a algo. Claro, y de hecho a nosotros nos han llegado, bueno, para finalizar, a nosotros nos han llegado muchas denuncias en estos últimos 3 años de litigio de personas que se sienten atormentadas de hacer publicaciones en editoriales, ya sea transnacionales o independientes, porque son hostigadas por los editores por pensar lo que piensan. Hay libreros que están atemorizados por mostrar ciertos proyectos, ciertos libros, porque hay lectores que yo denomino lectores furiosos, como los civistas furiosos, que van y atacan a los libreros por qué tipo de libros están exponiendo. O sea, puede ser una persona, un señor que Claro. tiene su librería independiente y no puede mostrar publicaciones que no salgan de lo mainstream. Claro, claro. De Sí, lo mainstream efectivamente. de izquierda, lamentablemente. Sí, bueno, nosotros dos hemos vivido lo que significa ir a exponer un libro en Filsa. Ah, sí. Cómo te tratan los ciertos lectores, de nuevo, que no son lectores, son encapuchados, son energúmenos, en verdad. Sí. Que no buscan la lectura, buscan imponerte ciertas formas de pensar. No, A nosotros nos han tratado y en súper este mal. sentido vemos que lamentablemente hay una funa constante a personajes de las derechas, ¿cierto? En plural, porque vimos justamente el 31 de mayo cuando funaron al ministro de la Cultura, Francisco Undurraga, en el contexto de la pérgola de las flores. O sea, vemos que se están funando constantemente a distintas iniciativas de las derechas, ¿cierto? Y aquí vemos que se hace finalmente esta funa al ministro por supuestamente la crítica que se hace a los recortes presupuestarios que impulsa el mismo ministerio. Pero no solamente eso, vemos por ejemplo el caso de la diputada Jaiga Rodríguez, que también en una charla, ¿cierto?, que iba a dar en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, es tremendamente agredida, Sí. tanto física como verbalmente. Entonces, vemos que Chile está o continúa en este momento de polarización extrema y que parece que no va a cesar, ¿verdad? No va a cesar y eso es necesario dejarlo en claro, porque una cosa puede ser una victoria electoral, Claro. ¿verdad? Ok, no salió el comunismo de la ex candidata Janet Jara, pero eso no implica que está todo solucionado. Claro. Y desde las distintas dimensiones, ¿cierto? En este caso, desde el mundo de la cultura, desde el mundo editorial, hay un gran desafío, ¿verdad, Sofía? Oye, Sofi, y cambiando un poco el tema y para ya ir cerrando y para que terminemos esta entrevista con algo mucho más grato, Claro. ¿bien? Me gustaría preguntarte sobre algún libro que tú quieras recomendar, que te haya marcado ya sea en tu infancia, en tu juventud, en tu adolescencia, que
que te den ganas, ¿cierto? Todos tenemos un libro que a todos nos dan ganas de volver a releerlo, ¿cierto? O seguir recordando alguna frase que tú nos quisieras recomendar a nuestra audiencia. Bueno, yo quiero recomendar el libro, bueno, después producción me imagino que pondrá la portada, pero quiero recomendar el libro Alias Grace de Margaret Atwood. ¿Ya? Bueno, Margaret fue la persona que escribió también El cuento de la criada. O sea, podemos asociar y yo creo que se puede saber bien su pensamiento respecto al feminismo y esas cosas. Pero lo que yo rescato en específicamente de este libro, que aparte que es una genialidad de la forma que está escrita, sino que narra uno de los primeros, si no me equivoco, crímenes pasionales o de crónica roja en Canadá, en el año 1840, en esa época. Entonces hace una narración de una chica que escapa con su familia de Irlanda, se exilia a Canadá, por decirlo de una manera, y ella sufre, bueno, distintos tipos de adversidades, porque es una época terrible, y se ve envuelta en un crimen donde son asesinados los patrones de ella. Eso está todo en la sinopsis, así que no estoy spoileando. No es un spoiler. No, para nada. Y entonces lo que al final, lo que te plantea el libro, con la genialidad de la pluma de Atwood, es que tú lo que tienes que ver es si efectivamente o no fue culpable de ese crimen. Porque ahí entra mucho el tema del análisis psicológico. Ah, perfecto. Entonces ahí como que el lector tiene que hacer esa tarea de saber si pudo haber sido o no, pudo haber participado o no, o si es culpable o no, porque ella está encerrada, si no me equivoco, como tenía cadena perpetua, pero igual sale antes. Entonces, ese es el análisis que uno tiene que hacer con el libro. Perfecto. Entonces, tremenda recomendación que nos trae Sofía Abarca, ¿cierto? La recomendación del libro. Y antes que nos vayamos con mi propia recomendación del libro de la semana, quiero agradecer a Sofía por su participación en este segundo episodio de Entre Libros y Tacones, y también anunciar que gentilmente ella, desde la editorial Entre Zorro y Erizo, nos ha presentado 2 libros que vamos a sortear en nuestras redes sociales. Uno es Dejar de ser trans, del autor Nicolás Rabú. Y el segundo es, Sofi, si me prestas el libro. Por supuesto. El libro de El Cabo Zamora, ¿cierto? El caso de Pío IX. Toda la información para poder adquirir uno de estos 2 ejemplares lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Y bueno, finalmente, Sofi, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de Entre Libros y Tacones. Y ya nos vamos con la recomendación del libro de la semana. Muchas gracias, Dani, por la invitación, y muchas gracias a Mises Conosur. Gracias a ti, Sofi. Y en este último bloque vamos con mi recomendación del libro de la semana, y estoy recomendando puros clásicos. Ahora nos vamos con una gran obra de la literatura alemana, que es Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. Este libro se publica en 2 tomos, el primero en el año 1808 y el segundo en el año 1832, de manera póstuma, porque justamente para esa fecha Goethe fallece. Y este libro nos hace una invitación sobre qué harías tú si aparece el diablo y te ofrece hacer un pacto. ¿Le venderías tu alma? Así justamente comienza este libro, ¿cierto? En una especie en el que se presenta a Fausto, un erudito que busca saberlo todo, se presenta como el favorito de Dios. Y al inicio, como les comentaba, está Mefistófeles con Dios y buscan hacer una especie como de prueba en el cual si Fausto accede a hacer un pacto con el diablo, va a ser finalmente su sirviente en la eternidad. Y este libro, ¿por qué me gusta recomendarlo? Porque en una época en la cual pareciera que nos estamos sintiendo insatisfechos por todo, ¿cierto? Que buscamos conocerlo nada, pero conocemos de manera muy por encimita distintas temáticas, es una gran invitación a esta obra maestra, no solamente de la literatura alemana, sino también de la literatura universal, porque finalmente nos presenta esta problemática, ¿cierto? Que queremos saberlo todo, pareciera que lo sabemos todo porque tenemos de fácil acceso los celulares, nuestros computadores, nuestras tablets, ¿verdad? Pero lamentablemente cada vez parece que sabemos menos. Entonces mi invitación para esta semana es que volvamos a uno de los grandes clásicos, que es Fausto de Goethe. Así que bueno, me despido. Nos vemos en un próximo episodio de Entre Libros y Tacones, solo aquí en Mises TV.